estar viendo los comentarios por si hay Sí. alguna cuestión de Sí, para eso, leerlos, ¿no? Sí, déjame, yo también me voy a conectar. Ya estamos aquí. Mira. ¿Esto está bien? ¿Este está bien? ¿Mm? ¿Este está bien? Está bien, sí. ¿Cómo? ¿Así o así? Muy bien. Perdóname, Paco. ¿Está así de este lado? ¿Está bien? ¿Con el foco hacia acá? Sí. Ah. ¿No será? Sí, perdóname. Sí, no, no se preocupen. Lo pueden identificar con el logo. Ah. Siempre es como la parte frontal. Frontal, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues va a salir el comercial esto acá y todo. Tras cámaras. Tras cámaras, sí. ¿Cómo? Tras cámaras. Pues sí, tras bambalinas. Pues no pasa nada. No. Ahí estoy lo escuchando. Ya se te atoró. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda su amigo Gerardo Sierra, transmitiendo en su programa Conciencia en Acción Radio. Pues hoy es jueves 8 de julio. Y bueno, pues es nuestro nuevo horario, es a las 6 de la tarde. Estamos transmitiendo a través de nuestra página Conciencia en Acción Radio en Facebook. En este momento estamos transmitiendo en vivo y como ustedes saben, pues todos nuestros programas están grabados en nuestra página. En cualquier momento ustedes los pueden revisar, los pueden ver y enviarnos sus comentarios. También estamos transmitiendo a través de www.rxi.mx de la neta. Esto es por parte de la Secretaría de la Juventud en las instalaciones de Núcleo en el Querétaro 2000. Sandy, buenas tardes. Presento a mi amiga y compañera Sandra Luz Ordaz. Hola, Gerardo. Un gran gusto de estar nuevamente aquí contigo, con nuestros compañeros, radioescuchas que están acompañándonos en este nuevo horario. Pues es diferente, ¿no? Es diferente Sí. y fíjate que pues los conocidos, los contactos que eventualmente nos escuchaban a las 12 y algunos que no nos escuchaban a las 12 por razones de tiempo, Sí. me dicen, oye, pues qué bueno porque ya los puedo escuchar. Exacto. ¿No? Entonces, sí. Pues estamos en un buen horario y en un nuevo horario y esperemos que de aquí en adelante pues así sigamos. Todos los jueves, ya serán todos los jueves, a partir del 1 de julio ya estamos transmitiendo así, Sandy. Así es, ¿No? así es. Muy bien. Bueno, Sandy, pues el tema de hoy es un tema que tiene que ver con varias cosas que han estado pasando pues prácticamente durante el año 2020 en la humanidad, que es esta pandemia, por supuesto, pero es un buen ejemplo de lo que, entre comillas, son estas malas experiencias. Uh-huh. Hubo gente que en la pandemia tuvo malas experiencias, Uh-huh. X, ¿no? Uh-huh. Pueden ser experiencias desde perder a alguien, por supuesto, perder su trabajo, Sí. sentir depresión, ¿no? Por estar tanto tiempo. Pero también, por otro lado, hay otras personas que si bien hay estas experiencias, y digo malas entre comillas, las pueden transformar rápidamente y sacarle provecho justamente a esas malas experiencias. De eso se trata el tema, Sandy, de hablar de las malas experiencias, cómo transformar las malas experiencias a nuestro favor sin dramas. Sin dramas. Sin dramas. O sea, y ahorita hablamos un poco de ese tema, ¿no? En realidad no hay ni buenas ni malas experiencias, Sandy. Hay experiencias
Hay un dicho que dice, sin errores no hay evolución, Ujú, sin problemas no hay progreso. ujú. Entonces, bajo esa perspectiva, las malas y las buenas forman parte de esa evolución. Claro, ¿Cómo lo ves, Andy? sí, claro que sí. Más que malas y buenas, hay experiencias agradables y desagradables, Exacto. ¿no? Ujú. Definitivamente hay algunas experiencias que no son fáciles, Claro. que implican muchas cosas en nuestro proceso de crecimiento, retos, confrontaciones, aspectos que de repente no son tan cómodos y se salen de nuestros ámbitos conocidos y eso Ujú. implica todo un reto, ¿no? Claro. Por ejemplo, el hecho de que una persona esté en un trabajo cierto tiempo y de repente lo pierda, pues claro que lo pone Por supuesto. frente a una situación difícil. Una persona que está en una relación de pareja y la pierde, está en una situación nueva Ujú. y generalmente ante lo nuevo nos encontramos eh, con contextos que no son conocidos y eso normalmente genera miedo, resistencia, preocupación, angustia y muchos, a lo mejor que a todo esto tú le llamas drama, ¿no? Es Exacto. que esta parte como del drama. Es importante reconocer que inevitablemente vamos a tener emociones. Sin duda. A lo mejor el aspecto del drama tiene que ver con cómo las gestionamos, Ujú. cómo nos manejamos ante ellas, porque es inevitable que las Ujú. tengamos. De hecho, si en algún momento pretendemos negarlo, darles la vuelta, no reconocerlas, eso incluso puede generar problemas más complicados a las personas, desde problemas de salud, Ujú. dificultad para poder resolver y encontrar soluciones a las situaciones, porque nuestro sistema nervioso está organizado de una manera tan perfecta que incluso cuando el sistema límbico, que es la parte central del Ujú. cerebro, que es el que se encarga del manejo de las emociones, está sobrecargado, cuando este sistema tiene demasiada tensión, genera que la parte externa, que es el neocórtex, la materia gris como le llamamos, la encargada del razonamiento, el análisis, todos estos procesos mentales, se bloquee. Ujú. Es un proceso automático de autoprotección. Ujú. Y entonces, ¿cómo se manifiesta en nosotros? Pues en el momento en el que queremos encontrar soluciones y no las encontramos. Es correcto. Se nos cierra el mundo, por así Sin decirlo, duda. literal. Y entonces no sabemos cómo movernos, qué hacer. Mientras más fuerte e intenso es la experiencia o el impacto que vivimos, más puede ser el bloqueo. Ujú. ¿Y esto qué significa? Que es importante poder gestionar esas emociones que están ahí, Ujú. porque en el momento en que este sistema nervioso central se relaja, entonces se abre la parte pensante y podemos encontrar más soluciones. Vemos con más claridad, podemos tomar decisiones más adecuadas, Ujú. porque también interviene la parte pensante, pero de una forma armónica y equilibrada, Ujú. no impulsiva. Entonces, tenemos todo un sistema que se organiza de manera perfecta. El primario, el que está incluso antes que estos dos que acabo de mencionar, es el sistema reptiliano, que ese es Ujú. el que está encargado de todo lo que tiene que ver con nuestros procesos biológicos, Ujú. con toda esta parte de reacción y esta parte bioquímica que no determinamos. O sea, si hay un evento donde una persona vive una emoción, no va a poder evitar que el corazón se acelere, que la sangre fluya de una manera más rápida, que se segreguen ciertas sustancias como la adrenalina, si es que necesita ponerse a salvo. O sea, Ujú. eso no lo determina, que su respiración se acelere. De eso está encargado el sistema reptiliano y está conectado precisamente con la parte límbica. Ujú. Entonces, si te das cuenta, esta parte emocional está en medio de los dos. Correcto. Tanto determina nuestra respuesta biológica y corporal ante eso, como también influye en cómo procesamos nuestros pensamientos y hacemos ese análisis de la situación para tomar las mejores situaciones. Ujú. Entonces, es inevitable
sentir emociones y es imprescindible gestionarlas. Claro, por supuesto. Ujú, Y yo creo que ahí está la clave, cómo las ujú. gestionamos, Exacto, ¿no? Cómo exacto, gestionamos exacto. nuestras emociones, porque eh, cuando hay estas experiencias malas, ¿no? Y dependiendo de la experiencia, pues dependiendo el grado de dolor que podamos tener en esa experiencia, Ujú, y esa experiencia nos puede llevar a otro grado que es el sufrimiento. sí, ¿Qué quiere decir esto? Cuando llega una mala experiencia, la que sea, claro que nos duele, nos enojamos, tenemos miedo, tenemos frustración, como tú decías, si perdemos tristeza, nuestro trabajo, pues obviamente nos da miedo, ¿no? sí, ¿Y ahora qué va a pasar? sí, ¿Sí? Y bueno, el sufrimiento, digamos que es esta parte en donde nos quedamos diciendo y victimizándonos, pobre de mí, me quedé sin trabajo. ujú, Y me puedo quedar un rato con esa idea de victimizarme y sigo sufriendo. ujú, Entonces me estoy anclando a ese pasado, ¿no? sí, Y esa es la parte en donde estas experiencias pueden pasar poco tiempo, todo depende de uno, de cómo quiera salir uno de esa situación. No te vas a quedar cruzado de brazos. Sin ujú, embargo, pues depende del proceso de cada persona, pues habrá alguien que le pueda llevar al siguiente día está buscando chamba o se puede quedar 15 días en su casa diciendo pobre de mí, ujú, ¿no? claro, Entonces, más sí, bien, ¿qué elegimos? Sí nos duele, pero hay que tomar decisiones y tomar acciones ujú, en consecuencia, pues de no quedarnos en el sufrimiento. sí. Sí, de hecho, se dice, el dolor es inevitable, Ujú. el sufrimiento es evitable. Exactamente. Es esta parte, ahora sí como tú dices, de drama, Ujú. que le ponemos a las situaciones y que podemos quedarnos pegados a eso, reciclando el asunto. Ujú. Eso es lo delicado y lo difícil, que una persona por sus propios, por el procesamiento interno que está haciendo ante una situación, extienda ese dolor Exacto. innecesariamente. Correcto. Ahora, eh, tiene mucho que ver, por supuesto, con cómo lo manejamos, qué nos decimos, qué está pasando internamente, qué hacemos con esas emociones. Ujú. Em, es importante reconocer que cuando hay una parte de emoción, la que sea, es importante darle un espacio para reconocerla y Ujú. expresarla. Em, Hay 4 pasos con los cuales podemos manejar lo emocional. Primero es el reconocimiento y eso tiene que ver con el cuerpo, porque una emoción instantáneamente desde ese cerebro reptiliano se va a ver reflejado en el cuerpo, principalmente a través de sensaciones. El asunto es que hemos separado el mundo, la experiencia sensorial y corporal de la emocional. Y entonces si tenemos una sensación en el cuerpo, que incluso puede derivar en una sintomatología ya de enfermedad, pero empieza con alguna sensación y entonces si la persona no la reconoce, entonces menos se va a dar cuenta de la emoción asociada a eso. Entonces el primer paso es ver qué nos está pasando en el cuerpo. Ujú. Es el reconocimiento de que algo está sucediendo. Lo segundo es identificar, es Ujú. decir, este vacío que tengo en el estómago, por ejemplo, es por este enojo o este miedo que estoy sintiendo o esta tristeza. De hecho, no hay como un patrón, como un modelo de decir, cuando una persona tiene esta sensación es porque está esta emoción en él. Es variable en Sí, cada muy variable. persona. Ujú. Entonces, esto implica un autoconocimiento, un Ujú. reconocimiento personal para saber cómo mi cuerpo va a reflejar qué emociones. Y una vez que yo identifico ya la emoción, entonces ya puedo dar pasos, son como pasos que me permiten caminar hacia la liberación de la emoción. Entonces el tercer paso sería la expresión. Ujú. Y en la expresión, bueno, puede ser incluso en ese momento todavía desordenada, ¿no? A lo mejor estoy enojada y grito y me enojo y sí saco la emoción del enojo, pero tal vez no fue de la manera adecuada ni Ujú. con la persona correcta, por Correcto, ejemplo. correcto. Entonces, el cuarto paso justamente es el manejo.
De manera que, ok, ya me di cuenta que hay una emoción, es determinada emoción y que la voy a expresar, pero entonces me voy a preguntar, ¿esto que estoy sintiendo, a quién se lo voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Cuándo lo voy a decir? ¿De qué manera lo voy a decir? Esto ya es el manejo de la emoción. Entonces, cuando hacemos esto, cuando podemos integrar esto a nuestra vida como un modelo de vida, entonces vamos a evitar muchas cosas, que se recargue este sistema límbico, que no esté excesivamente cargado y tenso, que la energía de la emoción pueda ser liberada y en el mejor de los casos adecuadamente liberada, porque entonces ya estoy dando pasos de solución a la emoción que estoy queriendo liberar. No nada más la estoy sacando, no nada más la estoy poniendo afuera, sino lo estoy haciendo de una manera que me permita atender la necesidad que está atrás de esa emoción. Por ejemplo, si tengo un enojo con una persona, bueno, lo que va a pasar es que la necesidad detrás del enojo es poner límites. Entonces, si yo me digo, no, no pasa nada, no es para tanto, etcétera, bueno, pues a lo mejor lo guardo, pero lo más probable es que si no estoy poniendo un límite, en la relación no haya esa claridad y la otra persona o ni se entera, ni sabe lo que me está pasando y que a lo mejor repite la conducta. La segunda vez ya no va a ser solo una incomodidad, ya me voy a irritar, ¿no? Y si así lo sigo guardando, más adelante y la persona sigue repitiendo eso, el enojo va a ir siendo inflado como un globo. Y al rato, con cualquier cosita va a explotar, ¿no? Entonces, si yo dirijo esa energía para poder tener esa, ¿cómo se dice? Atender esa necesidad y hablar con la persona del límite que necesito, es muy probable que entonces la necesidad se atienda y entonces ya no se acumule la emoción. Y al mismo tiempo voy dirigiéndome hacia la solución de lo que la emoción me está mostrando. Correcto. Fíjate que cuando elegimos, porque nosotros lo elegimos, sufrir, y sufrimos de más, como decía Einstein, ¿no? Bueno, no fue Einstein, fue otro personaje. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que sucede es que esta energía de estas emociones atrapadas en nuestro cuerpo, ¿sí? O en nuestra mente, en nuestras sensaciones, pues evidentemente se va a transformar, es muy probable en una enfermedad. Oh, exactamente. Muy probablemente se transforme en una enfermedad. Entonces, amigos, pregúntense cuando sucede algo así, que de repente digan, ah, caray, ya me enfermé de tal cosa. Exacto. No es casualidad. Exacto. ¿Sí? Este es un aviso del cuerpo, que el cuerpo es una caja de resonancia, ¿sí? Que en este caso las emociones resuenan en nuestro cuerpo, para bien o para mal, ¿no? Ese es un punto. Y me voy a referir a dos personajes. En toda la historia de la humanidad ha habido mujeres y hombres extraordinarias que hemos sabido de sus vidas, en donde personajes como por ejemplo Nelson Mandela, que estuvo 27 años en la cárcel, en condiciones verdaderamente difíciles, dramáticas, etcétera. Tuve la oportunidad de leer su libro y conocer su historia. Es verdaderamente impresionante y es uno de mis héroes, ¿no? Y llegó a ser presidente de Sudáfrica, Sí. pero además con toda una filosofía Sí. que él tenía personal y que de alguna manera impregnó en todo ese equipo de trabajo y en todo un país. Porque fue la transición precisamente del apartheid en aquel entonces, en donde había tal discriminación, ¿no? En aquel entonces, que él llegó a transformar esa parte, Sí. ¿no? Él fue el iniciador de eso. Y otro personaje, pues fue Gandhi, ¿no? Gandhi también transformó completamente toda una sociedad y al mundo. Son dos personajes que afectaron al mundo. Entonces, ellos vivieron situaciones verdaderamente difíciles, estuvieron en la cárcel los dos, pero nunca claudicaron. Y siempre tuvieron la pasión para encontrar justamente su sentido de vida e ir todo con él, ¿no? Cuando asocias tu sentido de vida con realmente con lo que quieres en la vida y lo que te apasiona, es una conexión extraordinaria, ¿no? Así es que, volviendo al caso, por ejemplo, yo dije drama, ¿no? Porque finalmente
hacemos dramas, ¿no? Ujú. Cuando estamos en situaciones así. Exacerbamos las emociones, ¿no? Exactamente. Ujú. Pero todo es la mente, Sandy. Sí, Todo es, o sea, todo es nuestro ego. A final de cuentas, el ego es esta parte de la mente inconsciente que somos nosotros, finalmente. sí, O sea, esos dramas o ese sufrimiento lo provocamos nosotros, no son las circunstancias. sí. Es, de hecho, conforme te voy escuchando, me viene continuamente a la mente otro gran personaje que aportó muchísimo pues a nuestra sociedad, a nuestra cultura, y que vivió situaciones similares a las que mencionaste, que fue Víctor Frankl. Sí, claro, por supuesto. Entonces, él también, en una situación tremenda En de un campo de vida, en un campo concentración. de concentración, sacó esa parte y precisamente él es quien habla de esto, de Ujú, cómo se puede atravesar la situación más ujú. difícil y que tiene que ver con la actitud. Eso Sin duda. él dice, eso es Exactamente. un derecho que nosotros tenemos Ujú, y que depende de nosotros. No, no tiene que ver con la situación que se vive, sino como cómo elegimos vivirla. Y está, por supuesto, completamente asociado al sentido de vida. ujú, claro. Y esto también me lleva a otro término, que es la resiliencia. Sí, exacto. Entonces, todo esto va de la mano, ¿no? Y, y efectivamente es como cómo estamos afrontando la situación, porque sí está en nuestras manos poder hacer algo diferente. Hay cosas que son inevitables y que por supuesto van a generar dolor. Ujú, Y eso es importante darle su espacio y poder permitir que esa emoción, ese estado pueda terminar de liberarse. No, no se puede incluso ni siquiera acelerar. ujú. De repente las personas tienen como esa idea o esa necesidad de ya me quiero quitar esto y por supuesto que sí. Sin embargo, cada estado y cada experiencia y cada emoción nos va a dar un aprendizaje. Completamente. Y no podemos como brincarnos esa parte, Ujú, no podemos acelerarlo, no podemos reducirlo. Entonces, incluso la tristeza es un sentimiento de muy baja energía y tiene ujú, un propósito, porque si cuando la tristeza generalmente va asociado a procesos de pérdida. ujú, Y si nosotros no tocáramos este sentimiento, tampoco tendríamos esa energía. Esa baja de energía nos permite ir hacia adentro. ujú. Si tuviésemos la energía en un estado normal, como normalmente nos movemos, entonces no vamos a poder tener la quietud, diríamos, para poder hacer ese procesamiento interno de esa experiencia que estamos viviendo, acomodarla como necesitamos acomodarla y tomar el aprendizaje que corresponde al respecto. Entonces, es muy importante que no nos peleemos con las emociones, pero también, como tú dices, no las exageremos, ¿no? Es como su justo lugar, tiene un propósito muy particular y ya, no, desafortunadamente los medios de comunicación nos han mal informado Ujú, y nos muestran a través de los programas, de las películas muchas veces, que lo natural es ser demasiado exagerados en la expresión emocional y ujú. nada que ver, o sea, tiene una energía particular que cuando se atiende, se resuelve, el sentimiento se va. Cuando una emoción nos permite resolver la necesidad que nos está mostrando, simplemente desaparece. Ya no tiene para qué estar, tenía un propósito y lo atendemos y se va. Así es. Entonces no se requiere exagerarlo. Sí, y además, pues cada persona tiene su proceso. Sí, Hay que reconocer eso también. sí, No somos iguales y cada quien está en su proceso. sí, Y ese es un principio también muy importante de no juzgarse, sí, no juzgarme y no juzgar. Porque sí, es muy fácil señalar y juzgar, ¿no? sí. Eh, Y caemos todos, por Sí, supuesto, ¿no? en esta cultura escuchamos muy frecuentemente de, ay, no tendrías por qué sentirte así, Ajá. ¿no?
Y eso es como, Está mal que sientas eso. está mal que sientas eso, no, no deberías, ¿no? Y es como, ¿cómo poder asegurar algo así cuando uno no está en los zapatos de la persona? Claro. Puede uno tener parte de información de lo que está sucediendo, pero jamás el contexto completo. Ujú. Porque cuando una persona vive una experiencia, no se reduce al tiempo y la circunstancia de ese momento. Esa experiencia está siendo un estímulo que va a mover muchísimas fibras internas. Ujú. Nosotros, cada uno de nosotros tenemos como, podríamos decir, una caja negra. Ujú. Entonces, una Exacto. experiencia entra en una persona y se va a procesar con una serie de elementos que la persona lleva adentro, que tiene que ver con su historia personal, con su situación particular de vida, con su historia transgeneracional, con un montón de cosas que vamos, la forma en cómo lo viva no va a tener nada que ver con la forma en cómo lo viva otra persona, aunque lo estén viviendo al mismo tiempo. Sin duda. Es el caso, por ejemplo, de los hermanos, viven las mismas situaciones Ujú. familiares y cada quien lo integra, lo guarda, lo recuerda de formas distintas, porque somos únicos. Sí, Entonces, ¿cómo poderle decir a una persona, no deberías sentirte así? exacto. ¿Cómo? Somos únicos e irrepetibles. Así es, Así. Y así, somos la creación del universo como únicos e irrepetibles. exactamente, Así de sencillo, ¿no? Fíjate que exacto. me voy a referir a un ejemplo de un personaje que ya Ujú, murió, ujú, pero es contemporáneo. Steve Jobs, él cuenta una historia muy interesante de ujú, una parte de su vida en donde él decía a unos estudiantes de la Universidad de Stanford cuando se graduaron, él contó tres historias, pero una de ellas decía que cuando él era director general de su empresa, de ujú, Apple, ¿no? Que fue es el creador de Apple, ujú, la junta directiva lo despide. sí, O sea, lo ujú, despidió así tajantemente, le dijeron, sabes que ya no eres director general y tampoco eres socio. Bueno, sí, él comenta que después de ese despido empezó a reunir un equipo de trabajo que fue el que a futuro formó justamente lo que hoy es Apple. Creó una empresa que se llama Macintosh en aquel entonces, ujú, continuó con esa empresa y empezó a desarrollar toda la tecnología en donde empezó Apple. Él ujú, comenta, si no me hubieran despedido, no hubiera estado en esa situación. ujú, Pero él utilizó una anécdota también muy interesante. Él dijo, cuando ya se me bajó toda la emoción o esta mala experiencia, lo que sucedió después de estar ya tranquilo es que mi creatividad se puso a trabajar. Y exacto, fue en donde encontré las soluciones, exactamente, ¿no? Y esa exacto. es justamente una de las recomendaciones, amigos. Las decisiones para, etcétera, seguramente las decisiones que vamos a tomar están sesgadas, ¿no? Y de alguna manera Exacto. van a ser subjetivas también. Entonces, esa es una recomendación. No se claven con las experiencias. Hay experiencias, por supuesto, durísimas, y tampoco vamos a decir, no, como tú decías, Andy, no hay una receta de cocina en donde digas, bueno, si te pasa esto, entonces pasa al paso número uno, ¿no? No, no existe eso. O sea, el tiempo es un elemento en el que cada uno de nosotros depende, pues, cómo vamos a sanar o a salir, digamos, de esa situación, ¿no? Pero bien tú lo decías, Andy, y esa es una de las recomendaciones también. Empecemos a tener una posición positiva, una actitud positiva, sin juzgarnos, sin juzgar a los demás, sin victimizarnos, ¿sí? Eso ya quedó atrás, ya. La experiencia ya está ahí, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Transformarla, Sí, ¿no? Bajo una actitud positiva. No puedes estar en una actitud positiva si estás victimizándote. Por eso hablo de víctima, ¿no? ujú, Y todo lo que hay detrás. sí, así es. En este ejemplo que pusiste de Steve Jobs, em, hay un par de pasos que es muy importante retomarlos. Él dice, me dio un tiempo Ujú. hasta que estuviera tranquilo. Claro. Claro, por supuesto.
Entonces, hay veces esto lo vamos a requerir y puede ser unos minutos, unas horas, unos días, unas semanas, no lo sé. Exacto. El cuidado que hay que tener es en cómo lo vamos procesando, Ujú. porque si nos quedamos solamente con las ideas negativas, con escenarios catastróficos, entonces ese tiempo se va a extender muchísimo y va a ser insuficiente. Ujú. Es como estar entrando en un hoyo oscuro que no se va a poder ver. Exacto. Es cierto que al principio, mientras la emoción es muy fuerte, no se ve con claridad. Ujú. Y en esos momentos yo lo que recomiendo es que las personas podamos tener por lo menos una frase de decir, atrás de esto hay algo bueno Ujú. o atrás de esto hay una bendición, aunque en ese momento no se vea. Víctor Frank decía que cuando se está atravesando la situación difícil es muy, muy complicado poder ver el sentido de la experiencia. Claro. Entonces, no lo podemos ver. Ujú. Estamos en un lugar que no nos permite verlo, pero por lo menos pensar que ahí está y lo vamos a encontrar, Ujú. ya nos permite movernos desde otro lugar como más esperanzador. Así es. Es como ahorita salimos a la calle y vemos el cielo nublado y Exacto. decimos, hay nubes grises y a lo mejor va a haber mucha lluvia, sí, pero estoy seguro que todo mundo sabe que atrás, arriba de esas nubes, hay un sol y están las estrellas. Y esto es lo mismo. Así es. Entonces, si no olvidamos que atrás de las experiencias siempre hay un sol y están las estrellas, aunque hubiera noche, hay luz de estrellas, hay luz de luna, siempre hay luz. Entonces, podremos animarnos a caminar con una mayor esperanza y eso nos permite pasar al segundo paso, que es a la creatividad. Exacto. A que llegue un momento donde diga, ok, ya retomé fuerzas y ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Así es. Exacto. O sea, la creatividad llega cuando estamos dentro de un estado tranquilo, Sí, para empezar. Una sí, mente acallada, tranquila sí. y en donde nos permite, digamos, ver en los problemas dónde están las oportunidades. Ujú. Porque como tú dices, cuando está el torbellino no lo podemos ver, No. ¿no? Ujú. Tenemos que estar tranquilos, ¿no? Es Ujú. como si estuviéramos en el ojo del huracán, pero que a Sí, final de cuentas exacto. está en este centro del huracán, que Sí, es toda tranquilidad, exacto, ¿no? exacto. Pero bueno, entonces dentro de esos problemas podemos observar qué hay detrás de eso y qué sucedió y qué puedo cambiar. Sí. Porque evidentemente de lo que se trata también es, ok, ya lo vi, ya lo analicé, ya sé por dónde, y luego qué pasa. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Y qué acciones vamos a tomar para que podemos minimizar esa situación que sucedió o eliminarla? No lo sabemos tampoco. Ujú. O en un momento dado transformarla. Y voy a poner un ejemplo que es muy común. En el trabajo nos podemos encontrar con jefes. Yo tuve un jefe así, en donde era muy difícil hablar con él. Ujú. Muy difícil. O sea, nos sentábamos, yo quería explicarle un proyecto y a los 2 minutos era tan nervioso que no se podía quedar sentado. Ujú. Entonces, y medio mundo entraba a su oficina y entonces cada vez que yo quería platicar con él, yo decía, bueno, ¿a qué horas platico con él? ¿No? Llegó un momento en que yo me desesperé y me enojé con él y llegaba enojado a mi casa, frustrado porque las cosas no pasaban, etcétera, hasta que un día dije, a ver, ¿qué hago? O sea, el más interesado es de mis proyectos soy yo. De alguna manera, pues también, pues los tiene que saber mi jefe. Bueno, encontré la hora y el momento más adecuado que él se daba, si yo no me había dado cuenta de eso, que él estaba tranquilo dentro de su oficina. Mm. Y yo no sabía, pero en ciertas horas él cerraba la puerta de su oficina y ese era el momento. Ujú. Ese era, o sea, ya después investigando con su asistente y entonces supe que él estaba ahí para que nadie lo molestara, él estuviera tranquilo, revisara sus pendientes, se daba un momento para él. Ujú. Entonces, un día hablando con su asistente le dije, oye, ¿puedo pasar? Me urge hablar con él. Pues tócale y pásale, ni le preguntes. Ya pasé, se me queda viendo
Y entonces lo primero que me dice, sí, hombre, yo tengo muchas cosas que hablar contigo. Por favor, escúchame 5 minutos. Bueno, esa experiencia fue muy interesante Ajá, porque a partir de ese momento, primero pues le expliqué mi proyecto, pero además convenimos que las horas en que podríamos vernos. claro, Y entonces todo fluyó. claro. Ahí, por ejemplo, hiciste un manejo adecuado de tu emoción, Exacto. porque tuviste frustración, estabas enojado y pudiste haber ido a pelearte con él, y sí, sacabas tu enojo, pero no ibas a ir más allá. No, En cambio, hiciste una gestión de tu emoción, te diste un espacio para sentirla, pero tomar solo la energía de la emoción adecuadamente dirigida a un propósito, en ujú, este caso a ser escuchado. claro, Y entonces encontraste las mejores soluciones, ¿no? exactamente. Eso es precisamente cuando llegamos al cuarto paso del Ok. manejo emocional. Ujú, Entonces, se- es bueno, es importante reconocerlo, pero también es gestionarlo claro. para dar pasos hacia Ujú, donde vamos. O sea, si nos dejamos solamente revolcar por las olas de las emociones, vamos a salir muy raspados. totalmente, Entonces, aquí es como aprender a sortear las olas claro, y sacar lo mejor de esa experiencia. totalmente. Pues mira, sucede muy común cuando con nuestras parejas, Ujú. cuando nos enojamos, ¿no? Sí, Y nos enojamos, la verdad es que a veces por cosas, pues bien tontas, ¿no? Y tontas me refiero, digo, tontas para mí, no estoy diciendo que sea para todo el mundo, ¿no? Porque yo acepto que de repente, pues, uno se pone en una situación así, digo, cada vez menos, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que vuelvo a lo mismo, empieza uno a hacer dramas y te invade de repente esta parte del egoísmo, de esta parte del centro, soy yo el que tiene la razón, ¿por qué? Etcétera. ujú, Entonces, nos invaden este tipo de emociones que pues no tenemos la humildad inclusive ni siquiera para aceptarlo en un ujú, momento dado, por la razón que tú quieras, ¿no? Ahí entra también nuestro sistema de creencias, ¿no? A final de cuentas. Pero por cosas como esas llega a haber rompimientos ujú. y es como la gota que va cayendo en una roca que al paso del tiempo se va deformando donde va cayendo esa gota, Sí, se va erosionando. Pasa lo mismo con las relaciones. ujú, Cuando estas relaciones no encuentran esas soluciones de este tipo de problemáticas, pues acaban mal, ujú, ¿no? Inclusive se crea una sensación de decir, ya no quiero a mi pareja, ujú. así, Sí, ¿no? Y bueno, pues, llega un momento en que se separan, se divorcian, etcétera. Entonces, no llegar hasta allá me parece que es un extremo. Finalmente, son experiencias, están ahí ya, pero de esas experiencias, por ejemplo, hablando de un divorcio, pues también hay que aprender, por supuesto, ¿no? por supuesto. Porque a veces repetimos patrones con las siguientes parejas. Ah, claro, Y eso es claro, muy común. completamente común. Y em, aquí no es nada más el aprendizaje del momento del divorcio, sino del proceso que llevó al divorcio. Exacto. No nada más el tiempo en el que se dio el conflicto y decidieron separarse, no, es el proceso de la relación, Claro. porque esa gotita que dices tú que fue erosionando la piedra y la fue transformando, se dio desde el principio de la relación, Ujú, en un principio de una manera sutil y después se fue agravando, ¿no? ujú, Entonces es muy importante poder tomar lo personal, el aprendizaje personal, claro. para ver de qué manera, consciente o inconscientemente, yo contribuí a que se llegara a esto. Claro. Porque en el momento en que tomamos esa responsabilidad, en primer lugar, si se va tomando en el camino, hay más posibilidades de solución, porque ambos son responsables. Ambos aportan algo, Ujú, por decir o por no decir, por hacer, por no hacer, por lo que sea, se es responsable. claro. Las personas de repente piensan por ejemplo, los modelos anteriores de relación en donde generalmente el hombre tenía el control o un mayor poder y la mujer tendía como a sujetarse, a someterse a lo que el hombre, a seguirlo, pues, ¿no? Entonces se pensaba que eso era lo que hacía funcionar las relaciones, sí, pero esa, em, em, esa represión que la mujer tenía, salía por algún lado, ¿eh?
No era que desapareciera. Ay, Ujú. bueno, me voy a quedar callada y no pasa nada. No, sí pasa. Y pasa hacia afuera o pasa hacia adentro, como decías, o la persona se enferma Ujú. o cuando lo saca de una manera pasiva, porque hay maneras de generar agresión pasiva y entonces eso complica las relaciones también. Entonces, la verdad es que en una relación de pareja y cualquiera, ambos contribuyen. Sin duda, cada uno tendrá que preguntarse a sí mismo qué fue y para qué sirvió. Exacto. ¿Y de dónde vino? O sea, Claro, de lo personal, claro. porque por supuesto que vamos a sacar ahí todo lo que llevamos adentro, Sí, claro, lo tengamos consciente o no. Entonces, es importante revisar nuestros equipajes claro. y depurarlos, Así es. porque eso es lo que nos permite, eh, en el mejor de los casos, resolver la situación y si ya no es posible resolverla, poder avanzar en lo que venga en nuestra vida de una forma diferente. Así es. Y cuando somos padres, además, poder liberar a nuestros hijos de esos temas y no pasarlos a sus mochilas. Así es. Y entonces hay que mirarse a uno. Así es. Generalmente, en este caso, las parejas se van mirando al otro, lo que hizo y lo que no hizo, eso es muy fácil, Ujú. pero mirarse a uno no es tan fácil, ¿no? No, sin Pero es duda. necesario. No, inclusive nosotros somos los jueces más severos con nosotros mismos. Ujú, O sea, cuando cometemos errores es muy común que juzguemos nuestras acciones, sí, ¿no? Y nos quedemos con eso y nos quedemos enojados y nos desvaloramos, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí entra esta parte esta parte de actitud positiva, porque a final de cuentas, cuando dejamos de tener el drama, ujú, ¿sí? Cuando dejamos de tener el drama, se termina el fin justamente de este sufrimiento. Se termina, sí, ¿sí? Es decir, sí, cuando llegamos a ese punto en donde decimos, bueno, esto pasó, ok, vamos a seguir adelante, cómo lo transformo, cómo evoluciono? Y aquí hablamos de un cuarto punto. Hablamos primero de tener una actitud positiva. La segunda es utilizar nuestra creatividad en estos procesos. El tercero tiene que ver con aprovechar el valor de las malas experiencias. ¿Y a qué me ujú, refiero con eso? Lo dije desde el principio. Sin errores no hay progreso, ¿no? sí, Y sin malas decisiones o malas experiencias que tenemos, no hay evolución. ujú. O sea, no hay ninguna persona en el mundo o ningún científico que haya dicho, a la primera me salió. Ah, no, Cualquier claro, invento que haya habido, cualquiera, ¿sí? Inclusive, unos llegaron, como dicen ellos, llegó por casualidad. Yo creo que no. O sea, ha sido también un proceso de creatividad, por supuesto, ujú, ¿no? Pero a final de cuentas, todo es ensayo y error, ujú, ¿no? ujú, Y llega un momento en el cual vas siendo consciente de estas transformaciones hasta que todo este cúmulo de sabiduría que ya traes se transforma también en resiliencia. Y la resiliencia también tiene que ver con este manejo de estas emociones, pero también es una comunicación interna con nosotros mismos. sí, ¿Sí? Es decir, es esta parte en donde vamos aprendiendo de este tipo de situaciones, buenas y malas, por supuesto, ¿sí? En donde esta resiliencia actúa de una forma que nos da este equilibrio, ¿no? Y nos da esta sensación de paz. sí, sí, la resiliencia te permite tener una fuerza diferente para afrontar las situaciones adversas Totalmente. y mirar em, el aprendizaje, el crecimiento, las posibilidades, Ujú. lo que sí hay, no lo que no hay. Exacto. Esa es una mirada distinta. No es una mirada de carencia, es una mirada de abundancia. Sí, exacto. Exactamente. Entonces, la mirada de carencia mira lo que no hay. La mirada de abundancia mira lo que sí. Exactamente. Entonces, necesitamos aprender a desarrollar esto. La verdad, nuestra cultura no refuerza estas partes. Exactamente. Muchas cosas están hechas y manejadas para movernos desde el otro lado. Ujú. Entonces, es importante aprender a desarrollar esta fortaleza interna. Totalmente. Fíjate que ahorita acabas de mencionar una palabra clave, la abundancia.
Y a veces confundimos o pensamos que la abundancia solamente es material. Cuando No. nos hablan de abundancia, Ujú. se piensa que es material. Claro que no. No. Ujú. La abundancia en todos los planos, y hablo desde el punto de vista físico, tu salud es abundancia. Claro. Si estás sano, estás abundante en el sentido de que Claro. tu cuerpo está bien, ¿no? Desde el punto de vista emocional también hay abundancia. Y desde el punto de vista espiritual también. Cuando estos 4 planos se integran, estamos evolucionando Así es. de manera consciente. Ujú. ¿Cómo lo ves, Andy? Sí, claro. Em, no, efectivamente, la abundancia no nada más es un aspecto Ujú. material o Ujú. económico, tiene que ver con la vida. Ujú. Si volteamos a ver, hay abundancia por todos lados Claro, y eso no lo aprendemos a valorar y apreciar ni a cuidar. exactamente. Entonces, me parece que cuando empezamos a desarrollar esta mirada, podemos también estar mucho más agradecidos de las cosas que sí hay Claro, y podremos afrontar la adversidad desde otro lugar, no poniendo toda la atención en el hecho. Es importante también tener el equilibrio de poder ver que si bien es cierto, hay un aspecto que pueda no estar bien en cierto momento en la vida, ujú, hay muchos otros que continúan bien exacto, y poder estar agradeciendo continuamente a lo que sí hay, a lo que sí está, nos va a permitir tener un equilibrio y una fuerza para afrontar lo que en ese momento estamos viviendo, en donde estamos viviendo una transición. Es importante recordar esto. ujú, Cuando sucede algo adverso, estamos transitando algo nuevo. así es, Entonces, verlo como eso, es un proceso de transición, no un estado definitivo. exactamente, así es. Y yo creo que has dicho algo clave, es una transición, Ujú, es una espiral, o sea, imaginemos una espiral en donde esta espiral es infinita, ujú, sí, y puede seguir y seguir. Esa es la evolución también, ¿no? ujú, O sea, estas experiencias nos llevan a una evolución. Nos detenemos un poco dependiendo de las circunstancias o seguimos caminando. Esas ya son decisiones personales. sí, Pero, pero veámoslo de esa manera. La evolución es eso, es el camino que vamos siguiendo y digamos visualmente, si queremos verlo de esa manera, pues en este caso una espiral, pues vamos subiendo, vamos ascendiendo. De alguna manera también tiene que ver con los cambios que hagamos positivos después de estas malas decisiones. Es decir, claro, a veces nos quedamos en este plano del pensamiento, voy a hacer tal cosa. No, sí, sí, ya supe de qué fue, voy a hacer esto. Pero a veces se queda solamente en el pensamiento. ujú, Cuando en la no, intención, sí, pero inclusive la verdadera intención está cuando concretizas justamente las acciones, claro, ¿sí? A tu favor, ujú, cuando tomas las decisiones adecuadas. La intención, o sea, la intención determina realmente qué quieres, a dónde vas, y con esta voluntad propiamente desde el corazón, no desde el cerebro, porque desde ahí viene, porque esta parte también no es solamente racional, es muy emocional sí, y hasta espiritual, yo diría, sí, por supuesto, ¿no? sí, por Hacer supuesto, cambios en nuestra vida sí, requiere de mucha voluntad, de fuerza, de decisión, pero también de un compromiso y de una responsabilidad personal. Ese es el otro punto. O sea, responsabilízate de tu vida, porque cuando sí, no nos responsabilizamos, echamos culpas a medio mundo y pensamos que las circunstancias nos sí, manejan a sí, nosotros, sí, pero en realidad no, nosotros le estamos dando ese valor. exacto. Ese valor o ese poder, Exacto, ponemos exactamente. el poder afuera y nosotros nos quedamos sin ejercerlo. Y es ineludible. El poder que tenemos y la responsabilidad que tenemos es ineludible. Claro, Entonces, como decía yo hace rato, por decir o por no decir, por hablar o por callarse, por hacer o por no hacer, somos responsables. claro, Entonces, no se puede decir, es que yo no dije nada, es que yo no hice nada. Bueno, eso también tiene una responsabilidad. claro, Y exactamente. de repente esa parte a las personas les cuesta trabajo tomarlo porque precisamente nos ponemos en situaciones donde a veces nuestras decisiones
no son las más adecuadas. Ujú. Y la verdad es que a las personas no nos gusta equivocarnos. Exacto. Sin embargo, es inevitable porque precisamente por los errores que cometemos se da la oportunidad del aprendizaje. Totalmente. Y por otro lado, cuando tenemos esa fuerza, ese valor y eso que dijiste hace rato, el no juicio, Ujú. si podemos mirarnos desde una manera más neutral, en un momento dado hasta compasiva, Sí, claro. porque de repente nosotros somos nuestros peores jueces. Ujú. Pero si nos ponemos así, va a ser muy difícil que podamos abrirnos a reconocer qué tenemos que aprender de la experiencia. Entonces, si podemos hacer eso desde un lugar más compasivo, desde un lugar incluso neutral, por lo menos sin juicio, entonces tendremos en automático la capacidad, sí, de reconocer si nos equivocamos en algo. Y en ese instante nuestro poder crece, porque entonces estamos integrando en nosotros el reconocimiento de algo, haciendo consciente algo, que entonces es más probable que ya no vuelva a suceder y nuestro poder crece. Ya no depende de si el otro hizo o no hizo, dijo o no dijo. Depende de cómo yo respondí ante eso Claro. y eso me va a mí a ser más completa. Totalmente Más de acuerdo. completo. Sí, fíjate que voy a poner un ejemplo muy burdo, pero bueno, las circunstancias no nos definen, Ujú, ¿sí? O sea, ujú, definitivamente no es así. Voy a poner un ejemplo con respecto a eso. Imagínate que alguien, bueno, yo voy en la calle y de repente me tropiezo y me caigo. ujú. Y entonces puede haber reacciones muy distintas de gente que se diga, me ayude, o Sí. hay gente que me diga, se empieza a burlar, o hay gente que se empiece a decir, mira qué tonto se cayó, ¿no? Pero depende de mí Ujú, cómo reacciono a ese tipo de situaciones. ujú, Está en mí, no en los de allá. ujú. O sea, si yo creo que lo que dice esta persona, que al caerme yo soy un tonto, y yo me lo creo, bueno, yo lo estoy creando, Claro. ¿no? Entonces, todo está en nosotros. Por eso, Ujú. esta parte de responsabilizarte de ti mismo significa que eres consciente justamente de las acciones que estás tomando, pero también está asociado con tus valores, con tus principios, porque es la Sí. columna vertebral, ¿sí? O sea, si esas acciones, si yo cuando me caí en un momento dado eh, me dejo influir por los chismes o por las cosas que me empiezan a decir, bueno, probablemente tenga un sistema de valores pues poco, eh, digamos, creíble para mí, o no lo pongo en acción, no lo estoy tomando en cuenta, ¿no? Pero cuando realmente, por ejemplo, pues tengo amor por mí mismo, pues ese tipo de cosas no me pueden afectar, o no Claro. deberían afectarme Sí. en un momento dado, ¿no? Entonces, eh, a lo que voy con esto es que cuando tienes esta sensación de que tomas la decisión de responsabilizarte, estás en otro nivel, Claro. estás en otro nivel y estás dando un paso importantísimo. Así es. Así es, pues todo es estar centrados en nosotros mismos y mantenernos en ese centro, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues Sandy, pues se nos está acabando el tiempo. Sí. Tenemos un par de minutos. ¿Algo para terminar, Sandy? Bueno, me gustaría solamente decir, esta es una reflexión que yo hago. eh, en nuestro proceso de vida, inevitablemente en algún momento nos va a poner frente a situaciones que van a ser tal vez no fáciles, van a ser retos, más lo importante es ver que si esas situaciones se han presentado en nuestra vida es porque tenemos la posibilidad de crecer ante ellas y de resolverlas. Exactamente. Entonces es importante conservar siempre la confianza en uno mismo, la confianza en una sabiduría interna que siempre nos va a guiar y tiene respuestas mayores a lo que nosotros podemos descubrir en cada momento. Ujú. Y no olvidar eso en los momentos difíciles. Exactamente. Y conservar siempre esa fuerza. Si necesitamos darnos un tiempo, está bien dárnoslo, pero saber que siempre estamos transitando un lugar mejor. Totalmente. Yo me quiero referir, ya para despedirnos, con el ejemplo de Nelson Mandela. ¿Quién se hubiera imaginado a alguien, él estuvo 27 años, pero imaginemos en el año número 15 que estaba preso,
que él hubiera dicho, voy a ser presidente de la República. Todo el mundo se estaba burlando de él, por supuesto. Sí. ¿Sí? ¿Quién hubiera pensado eso? Nadie, Sí. nadie. Y sin embargo, no es el hecho de que haya llegado a ser presidente, es justamente estas decisiones que él tomó y las riendas de su vida, porque él habla de la responsabilidad que tomó, Sí. ¿no? Él decía, a mí me pueden quitar mi libertad física, pero no me pueden quitar mis pensamientos ni Claro. mis emociones. Claro. Yo soy el capitán de mi vida, ¿sí? Y del barco. O sea, de eso yo elijo tener eso. Así es. Y así condujo su vida. Entonces, Y así somos todos. y así somos todos. Entonces, en ese sentido, amigos, lo que podemos recomendarles es que vivan una vida plena lo mejor posible con estas experiencias que hay, y vamos a pensar que estas experiencias todas están ahí, estas malas y estas buenas experiencias, pero forman parte también de nuestra propia evolución y nos van marcando justamente pues las personas que estamos siendo a través del tiempo, Así ¿no? es. Y yo terminaría diciendo, amigos, ¿qué tan satisfechos se sienten en su vida hoy? Es una pregunta muy simple, pero decir, ¿qué tan satisfecho yo me siento con mi vida? Es una pregunta muy amplia, pero pensemos por un momento, ¿no? ¿Cómo me siento? Así es. Y no me refiero nada más en el ámbito laboral, familiar, conmigo mismo. ¿Cómo estoy hoy actualmente en eso? Y ahí seguramente, en un momento de tranquilidad, habrá algunas respuestas. Así es. Así es, Andy. Muy Pues Andy, bien. pues hemos terminado Sí. un programa más y pues les damos las gracias por escucharnos, por vernos en nuestro programa Conciencia en Acción Radio, en nuestra página en Facebook, transmitiendo en este momento en vivo, y www.rxi.mx, di la neta, en las instalaciones de Núcleo en el Querétaro 2000. Pues Andy, nos despedimos y nos vemos el próximo El próximo jueves a las 6 de la tarde. A las amigos. 6. Hasta pronto, gracias a nuestro amigo Paco, como siempre, que nos ayuda mucho. Y pues hasta siempre. Hasta luego. ¿Te molesto tantito? Sí, perdóname. Un momentito al baño. Ay, ay, ay. ¿Qué te pasó? Mi rodilla. Ah. Es que traigo un dolor ahí. ¿Quién sabe por qué?